Bienvenidos una vez más a Estación Siniestra, el lugar donde las historias reales te hacen pensar dos veces antes de cerrar los ojos. ¿Cómo están esta noche? ¿Cómo les fue el día? Espero de verdad que haya sido un buen día, que hayan comido bien, que hayan descansado, porque lo que viene esta noche va a necesitar toda su atención. Esta es una noche especial. Regresamos con uno de los temas que más ha impactado a esta comunidad, uno que genera comentarios sin parar, uno que hace que la gente escriba desde todas partes del mundo para compartir sus propias experiencias. El tema es simple pero poderoso: a nunca salgas de casa cuando ya estás en cama. Este es el episodio número 10, así que acomódense, apaguen las distracciones y prepárense. Mi nombre es Santiago y vamos a comenzar. La primera historia nos lleva al estado de Michoacán, a una época en que los caminos eran de tierra. Las noches eran completamente oscuras y los hombres resolvían sus asuntos de una manera muy distinta a la de hoy. Me la compartió Mariana, de 31 años, y dice así: mi abuelo siempre me decía que nunca había que despertar a nadie en medio de la noche. Durante años no entendí por qué lo repetía tanto. Ahora lo entiendo perfectamente. Su abuelo se llamaba Ernesto. Tenía poco más de 30 años cuando ocurrió lo que les voy a contar. Vivía en un pequeño municipio de Michoacán, llamado Tzintzuntzan, en una época en que ese lugar era más polvo que pavimento, más silencio que ruido, y donde las noches caían como una lona negra sobre todo el paisaje. Ernesto no era hombre de muchas palabras. Era de esos hombres de la vieja escuela que se levantaban antes que el sol y no paraban hasta que el cuerpo les decía basta. Desde joven trabajó con ganado, conocía a los animales, los entendía, pero había algo que lo apasionaba de una manera especial: a los gallos de pelea. Para él no era simplemente un pasatiempo, era una disciplina. Desde muy joven aprendió a criarlos, a identificar cuál tenía madera de campeón. Desde que era polluelo, sabía leer el carácter de un animal con solo observarlo. Cómo se mantenía firme frente a los demás, cómo respondía al miedo, cómo reaccionaba ante la presión. Con el tiempo, ese conocimiento lo llevó a involucrarse en el ambiente de las peleas clandestinas. No eran como las de ahora. No había instalaciones formales ni anuncios públicos. Todo ocurría en patios de haciendas apartadas, en ranchos alejados del pueblo. La noticia corría de boca en boca, de manera discreta, CASIN código. Llegaban hombres de otros municipios, de otras regiones. Había dinero en juego, había respeto en juego. Poco a poco, el nombre de Ernesto comenzó a circular en ese mundo. Cuidado con el gallo rojo de Torres. Ese animal no retrocedan, pero Ernesto no estaba solo en esto. Tenía a su mejor amigo, Julián. Se conocían desde niños. Habían crecido juntos entre caballos y tierra seca. Y cuando comenzaron a ir juntos a las peleas, se convirtieron en una dupla reconocida. No eran de los que presumían ni levantaban la voz. Simplemente llegaban, competían y ganaban. Durante meses, los gallos de ambos salieron victoriosos de casi todos los enfrentamientos. Y eso, en ese ambiente, tiene un precio. Porque cuando alguien gana con demasiada frecuencia, despierta algo en los demás que va más allá de la envidia común. Despierta ese orgullo herido que en ciertos hombres, en ciertos contextos, puede volverse muy peligroso. El abuelo de Mariana describía aquellas noches con una mezcla de nostalgia y peso. El olor a tierra húmeda mezclado con cerveza caliente. El sonido sordo de las navajas siendo amarradas a las patas de los gallos. Los gritos de los apostadores. Era un mundo duro, intenso, pero también emocionante. Y él lo vivía sin imaginar que una sola noche cambiaría todo. Esa semana, los vecinos del municipio organizaron una pelea grande de las grandes. No era un encuentro cualquiera entre conocidos del pueblo. Se decía que el premio iba a ser considerable y la convocatoria había llegado lejos. Esa noche aparecieron gallos de Quiroga, de Pátzcuaro
y de lugares aún más distantes. El tipo de noche en que los que se dedican a esto saben que hay que estar presentes sí o sí. Ernesto se preparó después de cenar. Ensilló su caballo mientras su esposa lo miraba desde la puerta. Ella le preguntó a qué hora volvería. Él le dijo que no tardaría mucho, que sería solo un rato. Esa clase de respuesta que los dos sabían que no era del todo cierta, pero que funcionaba como un acuerdo silencioso entre ellos. Cuando llegó al lugar, la escena era exactamente lo que esperaba: holofotes colgados de cables improvisados, iluminando el centro, polvo flotando en el aire, hombres recargados en camionetas con cervezas en la mano, otros revisando a sus animales con una concentración casi religiosa. El ambiente vibraba con esa tensión particular que solo existe cuando hay dinero y reputación sobre la mesa al mismo tiempo. Pero algo estaba mal. Ernesto buscó a Julián entre la gente y no lo encontró. Recorrió el lugar de un extremo al otro. Preguntó a algunos conocidos. Nadie lo había visto. Y eso era extraño, porque Julián era de los que llegaban primero a este tipo de eventos. Era de los que observaban cada detalle antes de que comenzara cualquier pelea. No era hombre de llegar tarde, ni de perderse una noche como esa. Ernesto sintió algo que él mismo, años después, describiría como un malestar sin nombre. No era miedo exactamente, tampoco preocupación real. Era más como una incomodidad que no encontraba dónde instalarse. Pensó que quizás Julián simplemente no se había enterado de que la pelea sería esa noche, que alguien se había olvidado de avisarle. Le pareció injusto que su amigo se perdiera algo así, y sin pensarlo demasiado, tomó una decisión. Montó de nuevo su caballo y se fue a buscarlo. El camino a casa de Julián no era largo. 5 minutos a caballo, quizás un poco más por de noche. Ese trayecto era completamente distinto. No había alumbrado público, no había movimiento, solo el sonido seco de los cascos sobre la tierra y la luna, haciendo lo que podía para iluminar los techos de lámina que bordeaban el camino. Cuando llegó, la casa estaba completamente a oscuras. Ernesto se detuvo frente a la puerta y llamó a su amigo en voz alta. Nadan llamó de nuevo en silencio. Entonces recogió unas piedras pequeñas del suelo y comenzó a lanzarlas contra el techo, una por una, como se hacía en ese tiempo, cuando querías despertar a alguien sin alarmar a toda la familia. Al tercer o cuarto intento, se encendió una luz tenue adentro. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Julián asomó el rostro con el pelo revuelto y los ojos entrecerrados, todavía a medias entre el sueño y la realidad. Con la voz ronca de quien lleva horas dormido, le preguntó qué estaba pasando. Ernesto le explicó todo rápido en la pelea, el premio, los gallos que habían llegado de lejos. Le dijo que era una oportunidad real, que los rivales de esa noche no parecían imbatibles, que era el tipo de noche que no se repite tan seguido. Julián negó con la cabeza. Le dijo que ya estaba dormido, que había sido un día muy largo, que estaba agotado, que en otra ocasión, Pero Ernesto insistió. Le habló de orgullo. Le habló de lo que dirían si los dos faltaban a una noche tan importante. Le recordó la reputación que habían construido juntos. Le dijo que esos gallos de afuera no eran tan temibles como los pintaban, que él lo sabía, que juntos podían salir bien. Julián guardó silencio unos segundos. Suspiró profundo. Voy por el gallo. Entró a la casa. Se puso un suéter encima de lo que llevaba. Agarró a su mejor ejemplar, lo envolvió con cuidado y salió. Los dos montaron y regresaron juntos al lugar de la pelea. Para cuando llegaron, la noche ya estaba más cargada. Más alcohol, más apuestas, más tensión acumulada. Ernesto compitió primero y perdió. Él mismo reconocía después que no había llevado a su mejor gallo, que confió demasiado en la costumbre de ganar y le salió mal. Se quedó viendo las otras peleas, bebiendo cerveza despacio, esperando el turno de su amigo. Cuando finalmente le tocó a Julián, su rival era un hombre de Quiroga, alto,
corpulento, ya con varias cervezas encima. Amarraron las navajas, revisaron las patas de los animales y los soltaron en el centro. Fue una pelea violenta. Los tuvieron que separar varias veces. Había sangre en las plumas, polvo en el aire, y la gente gritaba desde todos lados. Pero al final, el gallo de Julián se impuso. El de Quiroga quedó tendido en el suelo. El hombre grande se quedó quieto, mirando fijo a su animal caído, sin moverse, sin decir nada, por varios segundos que se sintieron eternos. Entonces empezó a gritar. Dijo que era imposible, que ese gallo era demasiado bueno para haber perdido así, que eso no podía quedar así. Exigió que Julián le devolviera el premio, que le regresara el gallo, que compensara de alguna forma lo que había perdido. Julián lo miró directo a los ojos y respondió con calma. Perdiste. Así son las peleas. Así es. Esto en el hombre insistió una vez más. Julián no movió ni un músculo. Fue entonces cuando el hombre dio un paso atrás, metió la mano al bolsillo de su chamarra y sacó una pistola. Ernesto dijo que el sonido del primer disparo le resonó en los oídos, como si el mundo entero se hubiera detenido. Julián recibió el primer balazo en el pecho, luego otro. Luego otro más cayó al suelo con el gallo todavía moviéndose entre sus manos. Alguien más en la reunión también estaba armado, respondió al instante. En segundos, el hombre de Quiroga también estaba en el suelo en silencio total. Solo polvo flotando y dos cuerpos tendidos en la tierra. Ernesto se lanzó hacia su amigo, pero Julián ya no respondía. Y lo único que su abuelo podía pensar en ese momento, lo único que le daba vueltas en la cabeza mientras sostenía a su mejor amigo, era una sola pregunta que lo perseguiría el resto de su vida, y si no hubiera ido a despertarlo, Julián estaba en su cama tranquilo, dormido en vivo. Fui yo quien fue a sacarlo de ahí. Y él nunca más volvió. Desde esa noche, el abuelo Ernesto no volvió a insistirle a nadie que saliera de su casa. Nunca más. Y cada vez que alguien en la familia mencionaba salir tarde, él simplemente decía: sí, ya estás en cama. Quédate, sin dar explicaciones, sin contar la historia completa. Solo hay cosas que haces a los 19 años que no comprendes del todo, hasta que el tiempo pasa y te obliga a mirarlas de frente. Esta historia viene de alguien que vivió exactamente eso, y lo que describe no es un accidente que simplemente ocurrió, es una cadena de decisiones una tras otra, que terminó en algo que no tiene marcha atrás. Esto sucedió en Celaya, Guanajuato, en el año 2004. Yo tenía 19 años. Mi hermano menor, Daniel, tenía 16. Y cursaba la preparatoria. Yo había dejado la escuela a los 15, no por falta de inteligencia, sino porque la vida me jaló hacia otro lado. Empecé a trabajar con un plomero, aprendí el oficio rápido y, cuando sentí que ya sabía lo suficiente, comencé a construir mi propia cartera de clientes. Me fue bien, mejor de lo que esperaba. Y con ese dinero, durante meses, fui ahorrando para comprarme lo que más quería en ese momento de mi vida: un Mustang rojo, usado, viejo, con los años encima. Pero cuando lo encendías, el sonido que salía de ese motor era de otro mundo. Rugía como si hubiera estado esperando toda su vida que alguien lo despertara. Llevaba apenas una semana manejándolo, casi sin experiencia real detrás del volante. Pero a los 19 años eso no importa, porque te sientes invencible y crees que el mundo entero está diseñado para ti. Esa noche era viernes. Daniel había llegado de la escuela esa tarde. Cenó conmigo. Platicamos un rato y alrededor de las 8 de la noche se fue a su cuarto. Siempre hacía lo mismo. Cenaba temprano y se iba a dormir. Era un chico tranquilo, callado, de rutinas fijas. Mis papás trabajaban de noche, así que la casa quedaba bajo mi responsabilidad. Pasada la medianoche, sonó el claxon afuera. Eran mis amigos. Ya sabían del Mustang. Habían estado esperando el momento para verlo correr de verdad. Salí a recibirlos, y uno de ellos me gritó desde la ventana de su carro: «¡Sácalo! ¡Vamos a darle
una vuelta. ¿Veis la hora? Ya pasaba de las 12, el vecindario estaba en silencio. Perfecto para lo que teníamos en mente. Y fue en ese momento, sin saber bien por qué, cuando pensé en Daniel, quizás porque mi hermano había sido el más emocionado cuando vio el carro por primera vez, quizás porque sentía que él merecía estar ahí cuando el Mustang mostrara de lo que era capaz. Sea cual fuera la razón, entré a la casa, caminé hasta el cuarto de mi hermano y abrí la puerta despacio. Estaba dormido profundamente. La luz de la lámpara de la calle se colaba por las persianas y le caía suavemente en el rostro inquieto, en paz. Me quedé mirándolo unos segundos. Tuve un momento, breve pero real, en que pensé en dejarlo dormir, en cerrar la puerta sin hacer ruido y salir solo con mis amigos. Pero no lo hice, Andani, le dije en voz baja. Casi no se movió. Tuve que llamarlo 2 veces más. Cuando por fin abrió los ojos, todavía no entendía bien dónde estaba ni qué hora era. Le propuse salir a dar una vuelta en el Mustang. Daniel, con los ojos apenas abiertos, me dijo que no, que tenía sueño, que quería seguir durmiendo. Ándale, solo una vuelta. Ya están afuera mis amigos. Daniel suspiró, se sentó en la orilla de la cama. Se quedó quieto unos segundos, como si su cuerpo todavía estuviera negociando entre el sueño y la realidad. Luego, sin decir nada, se puso los tenis, se levantó y caminó hacia la puerta. Salimos juntos. El aire de esa madrugada estaba frío y quieto. Encendí el motor y ese sonido ronco y profundo llenó la calle entera. Salimos despacio del fraccionamiento y cuando llegamos a la avenida principal, no había un solo carro a la vista. Aceleré. ¿Lo oyes? La priganta Daniel. Mi hermano sonrió apenas, todavía medio dormido, pero ya despierto de verdad. Nos unimos a mis amigos en una carretera donde tampoco había tráfico. Un tramo largo y oscuro que conocíamos bien. Nos alineamos para hacer un arranque. El Mustang respondió de inmediato. La velocidad subió rápido, demasiado rápido para alguien con tan poca experiencia. Al fondo del tramo había una curva suave, del tipo que en condiciones normales no representa ningún peligro. Pero no íbamos en condiciones normales. Cuando la curva apareció frente a mí, ya era demasiado tarde para tomarla bien. Intenté girar el volante. Sentí la parte trasera del carro patinar hacia afuera. El volante empezó a vibrar entre mis manos, los neumáticos chillaron sobre el asfalto y en cuestión de segundos perdí todo el control. Salimos de la curva de golpe y chocamos de lleno contra un poste. El sonido del metal doblándose, el cinturón aplastándome el pecho, un zumbido agudo en los oídos y luego silencio. Me volteé hacia el lado del pasajero. Todo el impacto había sido de ese lado. Ahí estaba Daniel, cubierto de sangre. Daniel no respondió. Dani, por favor, contéstame. Di algo, nada. No se movía. Había demasiada sangre en su frente. Intenté tocarlo, pero las manos no me obedecían. No recuerdo exactamente cómo llegaron las patrullas. Mis amigos habían visto el impacto y llamaron de inmediato. La ambulancia llegó rápido. En el hospital me dijeron que yo tenía golpes y fracturas, que me recuperaría. Mi hermano no sobrevivió al impacto. Daniel tenía 16 años. Estaba dormido cuando decidí despertarlo. Han pasado 22 años desde esa noche. Hoy tengo 41 y todavía no hay una sola semana en que no piense en eso. Sueño con la voz de mi hermano diciéndome que no, que tenía sueño, que quería quedarse. Y sueño con el momento en que yo insistí. Si lo hubiera dejado ahí, hoy tendría 38 años, quizás hijos, quizás estaría aquí todavía. Desde esa noche, entendí algo que nadie me había enseñado. Algo que ningún adulto me dijo cuando era joven. Hay momentos en que estar en cama es estar protegido. Y cuando alguien te saca de ahí, rompe algo que no se puede ver. Si ya estás en cama esta noche, quédate. Gracias por escuchar. Antes de continuar, quiero agradecerles a todos los que han estado dejando sus comentarios, sus likes y sobre todo,
a los que se han tomado el tiempo de escribir sus propias experiencias. Eso es lo que hace que este canal sea diferente. No soy solo yo hablando al vacío. Son ustedes, su comunidad, sus historias reales las que le dan vida a esto. Si quieren ver más contenido como este, dejen su like, comenten desde qué parte del mundo están escuchando estas historias y a qué hora. Me encanta saber que alguien en otro continente, en otro uso horario, está aquí con nosotros en Estación Siniestra. Y sin más interrupciones, seguimos. La siguiente historia no la conozco completa. Y eso, de alguna manera, la hace todavía más pesada. Porque hay partes que nunca se sabrán, preguntas que quedaron sin respuesta, y una familia que hasta hoy carga con el peso de una noche que cambió todo. Hace aproximadamente un año, la familia del narrador recibió una noticia en la noche. Uno de los amigos cercanos de su padre había fallecido. Lo encontraron en su carro, en una gasolinera, junto a otro hombre cuya identidad nadie pudo confirmar del todo. Ambos sin vida. El amigo del padre presentaba una herida de bala en la cabeza y señales claras de violencia. Pero lo que hace que esta historia encaje perfectamente con el tema de esta noche es lo que ocurrió antes. Esa misma noche, el amigo ya estaba en casa. Ya había terminado su día. Estaba listo para dormir, recostado junto a su esposa, cuando sonó el teléfono. Era un hombre que decía haber sido golpeado. Pedía que fueran a recogerlo, que no podía moverse solo, que necesitaba ayuda. La voz al otro lado del teléfono sonaba desesperada, urgente, del tipo de voz que no te da tiempo de pensar con claridad. El amigo escuchó, y algo en él respondió de inmediato. Se levantó y dijo que iba a salir. Su esposa lo detuvo. Le dijo que ya era muy tarde, que no debería ir solo, que si de verdad quería ayudar, ella lo acompañaría. Que no era buena idea salir a esa hora a recoger a alguien en esas condiciones. Pero él le respondió que no era necesario, que era mejor que ella se quedara descansando, que no tardaría nada, que en un momento estaba de regreso. Esas fueron las últimas palabras que su esposa escuchó de su boca. Las horas pasaron. La esposa esperó despierta, primero con calma, luego con inquietud, luego con ese miedo silencioso que empieza a instalarse cuando el tiempo avanza y la persona que debía regresar no aparece. Llamó al celular una vez, 2 veces, 3, 4. Nadie contestó, y así siguió, llamando al vacío, hasta que llegó la noticia. Su esposo no volvería. El narrador comparte esta historia porque recientemente vio el video de este canal sobre el tema, y dice que cuando lo vio, lo primero que pensó fue en esa noche. En cómo el amigo de su padre ya estaba en cama, ya estaba en paz, ya estaba a salvo. Y cómo una llamada telefónica, una voz desesperada al otro lado de la línea, lo sacó de ese lugar seguro para llevarlo a algo de lo que no hubo regreso. No sabemos quién era el otro hombre en ese carro. No sabemos exactamente qué pasó en esa gasolinera. Hay partes de esta historia que la familia nunca conoció del todo, detalles que se quedaron enterrados junto con la persona que los vivió. Pero lo que sí sabemos es esto: estaba en cama, salió y no volvió. A veces no hace falta conocer todos los detalles para entender la lección. La siguiente historia viene de Alejandra, 29 años, Ciudad de México. Dice que ha escuchado esa frase muchas veces a lo largo de su vida. Si ya estás en cama, mejor no salgas. Y durante mucho tiempo la escuchó como se escuchan las advertencias de los adultos cuando eres joven, con respeto pero sin entender de verdad por qué importa tanto. Hasta que lo vivió en carne propia. Tenía 16 años cuando ocurrió. Su mamá es de un pueblo pequeño, de uno de esos lugares donde la vida todavía tiene el ritmo que las ciudades perdieron hace mucho tiempo. Prefiere no decir el nombre exacto porque hay gente cercana a su familia que nunca supo lo que pasó esa noche, y así quiere que siga. Lo que sí cuenta es que en ese pueblo hay un río grande, de esos que en el día se ven tranquilos y hermosos, pero que de noche se convierten en algo completamente distinto. Ese fin de semana fueron a visitar a los abuelos. Para Alejandra, que creció en la ciudad, cada visita al pueblo era casi una aventura. El aire olía diferente. Las noches eran de un silencio que en la ciudad no existe. Y cuando iban al río, el sonido del agua tenía algo que la dejaba completamente relajada.
Llegaron alrededor de las 11 de la mañana. Saludos, comida de la abuela, el abuelo sentado en su silla de madera de costumbre, con el sombrero colgado detrás de él. Pasaron horas platicando, riendo, poniéndose al corriente. Sus primos tenían 16 y 17 años, casi la misma edad que ella, y desde el momento en que llegó, Alejandra notó que andaban con algo entre manos. Se susurraban cosas al oído, se miraban con esa complicidad de quien tiene un plan y está esperando el momento justo para ejecutarlo. ¿Qué traen?, les preguntó varias veces. Nada, respondían, riéndose. Pero algo tramaban, eso era claro. Cuando comenzó a oscurecer, la abuela anunció que era hora de cenar y después de dormir. En el pueblo las costumbres son así. A las 9 de la noche las calles ya están casi vacías y la gente ya está adentro. Le dieron a Alejandra un cuartito pequeño donde guardaban mazorcas apiladas en costales. Olía a maíz seco y tierra mojada. Había una cama sencilla con cobijas gruesas. Estaba cansada del viaje. No le importó nada de eso. Se acostó. Escuchó el canto de los grillos afuera, ese silencio profundo que la ciudad nunca ofrece, y se quedó dormida casi de inmediato. No sabe cuánto tiempo pasó. 1 hora, quizás un poco más, pero la despertó un golpeteo suave en la puerta. «Ale», un susurro. «Ale, ábrete». Se incorporó a medias, todavía entre el sueño y la conciencia. Abrió la puerta apenas. Eran sus primos, con cara de travesura y los ojos brillando de emoción en la oscuridad. Le dijeron que había una feria en el pueblo ese fin de semana, que debían ir ahora, que era el momento perfecto, que sus papás ya estaban dormidos y nadie se iba a enterar. Alejandra les dijo que no, que ya estaba dormida, que estaba cansada, que mañana. «No seas aburrida, ahorita es cuando, ándale». Ella volvió a decir que no, pero antes de que pudiera cerrar la puerta, sus primos ya estaban adentro del cuarto, revolviendo su maleta entre risas silenciosas, buscando un suéter para ponerle encima del pijama, porque afuera hacía frío. Y Alejandra, en el fondo, lo admite. Una parte de ella quería ir. Solo necesitaba que la convencieran un poco más para poder decir que no había sido del todo su decisión. Le pusieron el suéter encima, le dijeron, «Vámonos», y se fueron. Salieron despacio por el patio, cruzaron sin hacer ruido y se adentraron en las calles del pueblo. El cielo estaba oscuro, con poca luz, de esos cielos que en el campo se sienten más grandes y profundos que en la ciudad. Sus pasos sobre la tierra suelta eran el único sonido que se escuchaba, aparte del canto constante de los grillos. Mientras caminaban, Alejandra fue despertándose del todo. El frío de la noche le despejó la cabeza, y sus primos iban a su lado con esa emoción de estar haciendo algo prohibido. Se reían bajito, señalaban cosas en la oscuridad. Conforme se acercaban al centro, comenzaron a escuchar la música de la feria a lo lejos. Primero suave, casi imaginada, luego más clara, más real. Cuando llegaron, el ambiente era exactamente lo que esperaban. Puestos de comida, con luces de colores, juegos mecánicos, gente caminando y el olor a elote asado y fritanga mezclado con el aire frío. Una de esas ferias de pueblo que tienen una magia completamente propia. Sus primos se encontraron con unos amigos y el grupo empezó a caminar junto. Compraron algodón de azúcar, se subieron a un juego, bailaron un poco. El cansancio había desaparecido. Alrededor de las 11 de la noche, uno de los chicos propuso ir al río. Dijo que para estar más tranquilos, que en la feria había demasiado ruido y que el río de noche era un lugar diferente. Sus primos aceptaron sin pensarlo. Ella dudó un momento, pero ya era parte del grupo y decir que no hubiera sido raro. Así que caminaron. Siguieron una vereda que bajaba hacia la orilla. La música de la feria fue quedándose atrás hasta que solo quedó el sonido del río. Y el río de noche no era el mismo que de día. El agua se veía oscura, más ancha, más rápida. La corriente sonaba con una fuerza que de día no se notaba tanto. Se sentaron cerca de la orilla y platicaron en voz baja. El ambiente seguía siendo ligero, agradable. Fue entonces cuando Alejandra se acercó un poco más a la orilla para ver mejor el agua.
No sabe exactamente cómo pasó. No hubo un paso en falso que pudiera identificar. Solo sabe que, de repente, ya no estaba parada. El choque del agua fría fue inmediato y brutal. De ese frío que te corta la respiración. El río la arrastró de inmediato. No era profundo. El agua le llegaba arriba de la cintura. Pero la corriente era una fuerza increíble. No te empuja suavemente como parece. Desde la orilla jala, con una constancia que no cede. Intentó pararse, pero el fondo era inestable, lleno de piedras resbalosas. El suéter empapado pesaba como si tuviera piedras encima. Podía escuchar a sus primos y a los chicos gritando desde la orilla. Sus voces desesperadas sonaban lejanas, distorsionadas. Tragó agua, intentó gritar, pero el aire no le alcanzaba. Sus brazos buscaban algo, cualquier cosa. La corriente la arrastró varios metros y entonces sus manos tocaron algo. Eran unas ramas que salían de la orilla, gruesas y firmes. Se aferró a ellas con toda la fuerza que le quedaba. Los brazos le ardían del frío y del esfuerzo. Uno de los chicos entró al agua con cuidado. Llegó hasta donde ella estaba y la tomó del suéter. Los demás lo jalaron desde la orilla. Entre todos, la sacaron. Cayó sobre la tierra húmeda, temblando de frío y de susto. No podía hablar. Regresaron rápido. El camino que de ida había parecido corto, de regreso se sintió interminable. Entraron al cuarto sin hacer ruido. Sus primas la ayudaron a cambiarse. Se acostó de nuevo, y mientras sus primos le pedían perdón en susurros, ella no pensaba en ellos. Pensaba en las ramas, en que si sus manos no hubieran llegado justo a ese punto, la corriente la hubiera llevado más lejos. Pensaba en el chico que entró al agua, en que si él hubiera dudado un segundo más. A la mañana siguiente, nadie supo nada. Los adultos desayunaron tranquilos. Sus primos y ella nunca volvieron a mencionar esa noche. Pero Alejandra dice que desde entonces, cuando ya está en cama y alguien la llama para salir, para ir a una fiesta, para lo que sea, la respuesta es siempre la misma no. Esa fue mi historia. Buenas noches a todos. Y con esa historia, público, llegamos a la última de esta noche, la de Luis, de Ecatepec. Una historia que no tiene río, ni gallos, ni carretera oscura. Tiene algo que muchos de ustedes van a reconocer de inmediato. Una discusión de pareja a la 1 de la mañana. El orgullo caminando más rápido que el juicio. Y una calle que estaba esperando. Pero esa historia la contamos en el bloque final. Luis was 32 when he wrote this story. But what he's about to tell you happened back in 2015. When he was living with his partner in a small apartment in Ecatepec. 2 bedrooms, a tiny living room, and a kitchen separated by just a small counter. One of those places where space is tight and emotions have nowhere to hide. They had only been together for a few months, and for weeks, his partner, who we'll call Carolina, had been difficult. The kind of difficult you can't quite put your finger on because there's no clear reason. Just a constant tension that floats in the air and taints everything. Luis tried, he really did. He gave her space. He tried to talk to her. He asked what was wrong, what was stressing her out, if there was anything he could do. That very afternoon, desperate to break the ice, he even started telling her those silly jokes you see online. The kind that aren't really funny, but sometimes manage to crack a smile on someone who is shut down. It didn't work. Carolina stared at him and said, "What are you, a clown? I'm not in the mood for your nonsense." She called him immature, said he always did the same thing when she was trying to be serious. Luis took a deep breath. He didn't lash out. He didn't raise his voice. He just stayed there, trying to understand, bearing the weight of a full day spent walking on eggshells inside his own home. Night fell and they had dinner in silence. They went to bed around 10, with the lights off and the fan on because it was hot. Luis fell asleep, a deep sleep,
The kind that comes when your body can't take any more built-up tension. It must have been 1 or 2 in the morning when Carolina's voice jolted him awake. "Louise, move over." He shifted. It wasn't enough. She kept going. She told him he was making her hot, but he should go sleep on the couch, that she couldn't rest with him there. And she didn't say it calmly. She said it with that accumulated rage that no longer distinguishes between what is fair and what isn't. Louis felt something shift inside him. All day he had put up with it, had given in, had tried, and now, in his own bed, at 1 in the morning, he was being yelled at and kicked out. He told her, not to exaggerate, that if she was hot, she could go to the couch herself. That was enough to ignite the argument completely. The words escalated. It wasn't just irritation anymore. It was open, direct, unfiltered anger. After several minutes, Louis got up in silence. He put on his sneakers, grabbed his backpack, and said, "I'm going out." Carolina replied with something like, "Do whatever you want." It was the middle of the night. Louis wanted to walk, to clear his head, and maybe buy some cigarettes at a convenience store a few blocks away. It was the only one in the area open 24 hours. He remembers perfectly that as he opened the apartment door, he felt something. He can't describe it exactly. He says it was like a pinch in his chest, a small voice that told him clearly, "It's late, stay." But his pride spoke louder. He went down the stairs and out onto the main avenue. The early morning air was still. The streets were almost empty. He walked with his hands in his pockets, still processing the fight, wondering if he was overreacting by leaving, if he should just turn around and go back. But he kept walking. About half a block from the convenience store, he saw something that made him slow down. There were about 8 men leaning against a wall. They were drinking. Their laughter echoed loudly in the quiet street. The kind of laughter that sounds different at 2 in the morning, heavier, more unpredictable. Louis looked down. He kept walking. He didn't want any trouble. He just wanted to get his cigarettes and go back. As he was about to pass the group, he heard a voice. "Hey, buddy." He kept walking. "Hey, don't ignore me. Stop." He stopped. One of them broke away from the group and approached him. He told him to cooperate, to chip in for more drinks. But he didn't say it like a request. He said it like someone who has already decided how things are going to go and is just waiting to see how much resistance he'll get. Louis calmly replied that he barely had any money, that he was just going for cigarettes. That was all. The group laughed. He repeated his answer. And that's when the atmosphere changed completely. One of them shoved him from behind. Another said something about paying a toll to pass through their neighborhood. He tried to move, but within seconds, they surrounded him. He took a hard blow to his back, then one to his face. He fell to the ground. What followed were kicks, punches, and at some point, he heard a voice shout, "Grab a stick." The next thing he remembers clearly is the dull thud of something hitting his body as he tried to cover his head with his arms. Then everything went black. He woke up in a hospital. He didn't know how much time had passed. Everything was white and silent. His mouth was dry. A nurse told him to stay calm, that he was awake now. He didn't understand anything. He tried to speak, but no sound came out. A few minutes later, his mum walked in. She was crying. She was the one who explained it all. A man on his way to work in the early morning had found him unconscious on the street and called an ambulance. Louis arrived at the hospital unconscious. He had fractures, multiple contusions, and had been in a coma for a whole week. A week he thought only a few hours had passed. His mum told him the doctors didn't know when he would wake up, that Carolina had visited the hospital twice in the first few days and then stopped coming. When he was discharged, he went back to the apartment. The place felt different, cold, strange.
Carolina tried to act normal, suddenly a bit more affectionate, as if none of it had ever happened. But Louis was no longer the same man who had walked out that door. He ended the relationship right then and there. Not out of anger, not for revenge, but because he understood something with a clarity that left no room for debate. A place where you re-yelled out of your own bed at 1 in the morning is not a safe place. And what happened outside, he says, wasn't just the result of 8 men on a corner, it was the consequence of everything that came before it. The argument, the pride, the decision to leave when something inside him was already telling him not to. If I had stayed, none of that would have happened. But I acted on impulse. And that impulse almost killed me. Folks, that's all for tonight on Sinister Station. 4 stories, 4 different nights. 4 people who went out when they shouldn't have. A grandfather who went to wake his best friend and unknowingly led him to his final night. An older brother who insisted just one more time. A man whose only response to a desperate call was to get up without thinking. A 16-year-old girl who was almost swept away by a river because her cousins wouldn't take no for an answer. None of them left with bad intentions. They all left for reasons that seemed completely normal at the time. Loyalty, emotion, solidarity, pride. And yet, if you're already in bed tonight, stay there. The world can wait until tomorrow. Almost everything can wait until tomorrow. Leave a like if you made it this far. Comment what country you're listening from and what time it is. And if you have your own story on this topic, write it down. It might appear in a future episode. My name is Santiago. This was Sinister Station. Good night, and take care.